Sean todos bienvenidos, nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Aquellos hermanos también que nos estén viendo por las redes sociales, Dios les bendiga a todos y cada uno de ellos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Felices, contentos, como decían nuestros hermanos? Qué bueno, hermanos, qué bueno. Dígame una cosa, ¿por qué usted estudia la Biblia? Primero para conocer mejor a Dios y saber qué es el mandato de Él. Conocer bien a Dios y sus mandatos. ¿Por qué estudia usted la Biblia? ¿Qué más? Para compartirlo con alguien más. ¿Por qué estudia la Biblia? Es la guía de nosotros, o sea, es como el manual de nuestra vida cristiana. Bien, todas las razones que está diciendo están bien. Es la guía, es el manual. ¿Okay? ¿Qué otra razón? Ser más semejante a Cristo, está bien. ¿Qué más? Encontramos el camino para la vida eterna. Amén, también encontramos el camino a la vida eterna. Okay. Está perfecto. Pero ¿y si no creemos en todas esas cosas? Es ateo. Que no cree en Dios, ¿verdad? Un ateo es aquella persona que no cree en Dios. Okay. ¿Por qué estudio la Biblia? Porque creo en ella, porque confío en Dios. Okay. Muchas personas leen la Biblia, estudian la Biblia, pero no confían en Dios. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pone en manifiesto? ¿Qué es lo que pone en manifiesto nuestra convicción y nuestra certeza en Dios? En todo lo que Él nos ofrece. ¿Qué es lo que pone en manifiesto mi confianza, mi certeza en Él? La seguridad que... No. ¿Qué es lo que pone en manifiesto mi certeza, mi convicción en Él? ¿Qué es lo que pone en eso manifiesto? ¿Qué es lo que hace evidente todo eso? La obediencia. Exactamente, hermano. La obediencia a Dios. ¿Okay? La obediencia. Todo se resume en la obediencia a nuestro Dios. ¿Queremos ser felices? Gloria a Dios por ello. Okay. Entonces, si queremos ser felices, como dice, bienaventurado los pobres en espíritu. Okay. Lo que estamos estudiando, analizando precisamente, son, así como se acuerdan lo que les decía en el estudio acerca de Romanos capítulo 15, cuando el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, decía: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y yo les decía, ¿qué es lo que, en base a ese texto, qué es lo que nos ofrece las Escrituras? Paciencia, consolación y esperanza. Okay. Eso es lo que nos ofrece las Escrituras. ¿Mediante qué? Mediante los ejemplos, mediante la historia misma de hombres que pasaron por grandes pruebas, por grandes tribulaciones. Y vemos a través de ellos cómo ellos se mantuvieron dentro de las promesas de nuestro Dios. Se mantuvieron fieles a Dios dentro de las promesas, dentro de la palabra, dentro de los mandamientos de nuestro Dios. Pudieron resistir todas las pruebas. Encontraron consolación. Acuérdense que la palabra consolación, hermanos, implica lo que es aliento, el hecho de ser alentado, el hecho de ser animado. Como cuando Lázaro llegó al seno de Abraham para ser consolado. Esa palabra consolación, hermanos, implica
ánimo, alentado, como diciendo, ya la hiciste, ya estás aquí, ¿ok? Eres un más triunfador, uno más de los que triunfan. Ese es el ser alentado, el ser animado. Así lo mismo, cuando el Señor nos dice, precisamente, si vamos a Mateo capítulo 5, y el Señor nos muestra, hermanos, hablamos, ¿qué significa bienaventuranza? Súper feliz. Súper feliz, exactamente. Felizmente dichoso, felizmente afortunado. Entonces, nosotros los que confiamos en Dios, los que creemos en Dios, nosotros no tenemos una percepción, y lo digo con todo respeto, muy pobre. El hombre, la persona que no conoce a Dios, hermanos, básicamente centra su vida en las cosas materiales, como tener un buen trabajo, como tener un buen salario, como tener una buena casa, como tener un buen carro, como tener una buena salud, por eso va al gimnasio, tener una buena aseguranza que cubra los accidentes de su carro, tener una buena aseguranza que cubra su casa, etcétera. Hay tantas cosas en la vida que ciertamente son esenciales para nuestra vida, que ciertamente son necesarias para nuestra vida, que ciertamente solamente podemos subsistir, sobrevivir por estas cosas que nos son necesarias. Pero la vida del hombre no solamente consiste en esto. Como el Señor le decía a aquellos dos que se peleaban una herencia, cuando le decía, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo su herencia. Y el Señor le decía, ¿quién me ha puesto a mí por juez sobre vosotros? Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee. Cuando habla de la vida en sí, hermanos, se está refiriendo en sí a la coexistencia misma del alma, no solamente física, sino eterna. La vida del hombre no solamente consiste en los bienes que éste mismo posee. Y nos habla de la historia del rico, el rico necio. Había una vez un hombre que había heredado una fortuna y que dentro de sí decía, ¿qué haré con tanta riqueza que tengo yo? ¿Qué haré? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, los edificaré mayores, y cuando los tenga llenos le voy a decir a mi alma, ahora sí, alma, siéntate, come, bebe, regocíjate, disfruta, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has provisto, ¿para quién será? ¿Se da cuenta? Así es, dice, el que no es rico para con Dios. ¿Me explico? El ser rico, hermanos, cuando se habla, se refiere a riqueza, se refiere en sí a abundancia. Abundancia. O sea, no solamente hay que pensar, es bueno pensar en nuestra vida, sí, okay, pero mayormente en las cosas de Dios, mayormente en las cosas espirituales, porque la alegría no solamente depende, mucha gente basa su felicidad en un bienestar, en una buena prosperidad, en un buen salario, un buen trabajo, etcétera, etcétera. Pero el día que pierdan eso, ¿qué pasa? Basan su felicidad en una buena salud, y el día que están enfermos, ¿qué pasa? Y a veces lamentablemente caen en frustración. ¿Y cuánta gente, hermano, se ha quitado la vida a consecuencia de eso, de perder su casa? ¿Cuánta gente? Muchos. Okay. Por eso, qué importante es entonces, como hace un momentito que nuestro hermano Víctor me hablaba de ese himno, de así como la cena del Señor, hay un himno también en la Biblia. Santa Biblia, para mí
¿cómo dice? Santa Biblia. Eres un tesoro aquí. Ciertamente es un tesoro. Es una riqueza de sabiduría en sí. Y precisamente por eso el nosotros abrir nuestra mente al conocimiento de Dios. Y el Señor nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Nos dice el Señor, vamos a Mateo capítulo 5. Dice: porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Y ya explicábamos nosotros acerca de la palabra pobre. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es pobre? Escasez. ¿Se acuerda aquel término? Mendicidad. ¿Verdad? Mendicidad. Una persona que carece, cuando hablamos literalmente, una persona que carece de todos los recursos. En la cuestión literal, en la cuestión física. En la cuestión espiritual, ya decíamos qué significa. Una persona que carece de qué? En la cuestión espiritual. ¿Carece de qué? O sea, que es paciente, carece de como paciencia, de bondad. Decíamos, ¿qué es lo opuesto a lo humilde? ¿Se acuerda que hablamos de lo humilde? Por eso decíamos precisamente que las llaves del éxito son las bienaventuranzas para alcanzar la dicha, la felicidad. Aún, y esto, hermanos, es decir, obtener la dicha, la felicidad, estando en cualquier circunstancia de la vida, estando en cualquier situación de la vida, estando en cualquier condición de la vida. A nosotros hoy en día nos ha tocado ver, no solamente dentro de las escrituras, hermanos nuestros en la fe que han sido diagnosticados con un cáncer, con un tumor, y que les han dado muy pocas esperanzas y todo, y los vemos derrotados, los vemos frustrados, los vemos renegando de Dios, que era lo que decíamos en el caso de Job. A Job se le quitó todo, ¿y qué fue lo que dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en la segunda ocasión, cuando Satanás tocó su cuerpo, una vez que perdió todo, después se enferma, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Quién se acuerda de las palabras de Job? Que recibiremos el bien de Dios y el mal no. Dice que en todo esto Job no pecó. ¿Qué significa esa? La actitud de Job. Carecía de orgullo, carecía de arrogancia, carecía de prepotencia, y todo eso malo. Entonces, más sin embargo, era rico en paciencia. O sea, lo opuesto. Por eso decíamos, acuérdese muy bien, que una de las grandes lecciones que nos provee este libro de Job, hermanos, es precisamente que nunca debemos de permitir que las circunstancias de las vidas afecten y alteren nuestro carácter como siervos de Dios. ¿Me expliqué bien? Nunca debemos de permitir que las circunstancias de la vida, por muy contrarias que éstas sean, por muy complicadas que éstas sean, por muy terribles que éstas sean, lleguen a afectar nuestro carácter como cristianos, como siervos, como hijos de Dios. Porque al final seremos consolados por Dios.
¿Cómo terminó Job? Arruinado, derrotado, abandonado. ¿Cómo terminó Job? Exactamente, hermano. Exactamente. ¿Acaso no le cuadruplicó el Señor todo cuanto tenía? Nomás a la esposa sí se la dejó ahí para que siguiera haciendo el aguijón. Para que lo mantuviera en la realidad. Órale. Okay. Pero le dio hijos, nuevamente tuvo hijos. Y pudo recuperar todo cuanto tenía otra vez. Okay. Hijas hermosas, dice. ¿Cómo no estaba en su tiempo? Para haber conocido a sus hijas tan bellas, tan hermosas. Okay. Bueno, el punto es precisamente que Dios nunca nos abandona, hermanos. Por eso, cuando nos habla el Señor de que la dicha eterna se alcanza mediante un espíritu pobre, es decir, humilde, ¿okay?, que carece de orgullo, que carece de arrogancia, que carece de altivez, que carece de vanagloria. Todo eso, hermanos, nos perjudica. Todo eso nos es un estorbo para crecer y madurar en las cosas de nuestro Dios. Acuérdese de la palabra, ¿cómo le decía? De pobre, tugos, ¿okay? Literalmente es mendicidad, pero en el aspecto espiritual ya se refiere así a un espíritu de humildad. En Lucas capítulo 18, ¿se acuerdan en esta parábola que una vez la estuvimos analizando? En el versículo del 9 en adelante, de aquellos, ¿cómo se dice?, judíos que confiaban en sí mismos. Para aquellos escribas, fariseos, ¿okay? 2 hombres subieron al templo a orar, dice en el versículo 10 de Lucas 18, versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro. Dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Okay? Por eso aquí el Señor lo que nos está diciendo, hermanos, es de que cuando uno empieza a vanagloriarse, cuando uno empieza a creerse mejor que los demás, que se empieza a creer más justo que los demás, que más perfecto que los demás, que lamentablemente, hermanos, a veces esto pasa. A veces el judaísmo entra en la iglesia de Cristo también, y sobre todo pasa en predicadores, hermanos. Nosotros debemos tener mucho cuidado, principalmente nosotros como predicadores, de mantener siempre los pies en la tierra. De que si hemos crecido un poco en conocimiento, en ciencia, eso es gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. De todo lo que hemos hecho es gracias a Dios, porque Él es quien ha obrado en nosotros. Como dice Filipenses 2:13, Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, y es por eso que todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Pero a veces somos de alguna manera vencidos por la vanidad, que a veces nos sentimos más que los demás, más perfectos, más justos, y empezamos a mirar a los demás como inferiores
y como pecadores. ¿Okay? Y eso no está bien. ¿Okay? Todos en algún momento nos equivocamos, todos en algún momento fallamos, todos en algún momento pecamos delante de nuestro Dios. Y si estamos en pie, hermanos, es por la misericordia de Dios, por el amor de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Okay? Ahora, ciertamente en algún momento nosotros pecamos y nos arrepentimos y le pedimos perdón a nuestro Dios cuando oramos a nuestro Dios. Y a veces decimos: Padre, te pido perdón si he pecado ante tu presencia, y es porque a veces no nos hemos dado cuenta de que hemos fallado. Aún por eso. Y por tal razón siempre debemos de pedirle perdón a nuestro Dios, porque al final, hermanos, cuando el Señor venga, Él va a tener misericordia de nosotros. Pero precisamente lo estamos viendo en el caso de este que nos habla el señor fariseo. ¿Okay? En el lenguaje arameo, un fariseo, hermanos, es peras. ¿Okay? Peras, así como si fuera una pera. ¿Okay? Peras, y significa piadoso. Eso es lo que significa peras en el arameo. En el hebreo es hasidim, que significa una persona piadoso. Híjole. Ok. ¿Qué significaba? Que esta persona se jactaba de sí mismo, de sus propias obras. ¿Okay? Y eso obviamente que ante los ojos de Dios no es nada agradable. Cuando uno empieza a sublimarse, gracias mi hermano, sublimarse, eso es señal de que pronto va a caer. Cuando el Señor dice: todo aquel que se enaltezca, ¿será qué? Humillado. Si yo veo de que mi mente me está venciendo y me está haciendo elevarme, sentirme superior que los demás, hermanos, ¿qué es lo que me espera? ¿Qué es lo que viene? El golpe. ¿Ok? El golpe. A diferencia de él, que era lo que hacía el publicano. En la parábola que nos está dando el Señor, ¿qué era lo que hacía el publicano? No, el publicano, ¿qué era lo que hacía? Se humillaba a sí mismo. Acuérdense que la humildad, hermanos, ¿quién se acuerda del significado humildad? En base a la palabra tapeinos. Yo lo he repetido en varias ocasiones. No. Para empezar, literalmente, ¿qué significa ser humildad? En el contexto original, en su significado original. Sencillo. Vamos, aquí está. Sencillo. ¿Cómo es humillarse? Sencillo. No. Ahí va. Sobajarse uno. Sobajarse uno mismo. Sobajarse uno mismo. Y este es un contexto del Antiguo Testamento, como cuando el rey salía de su palacio y pasaba por las calles principales de la ciudad. ¿Qué era lo que hacían todos los demás? Se mantenían erguidos, derechos, lo ignoraban, seguían con sus tareas. ¿Qué era lo que hacían? Los sirvientes del rey iban anunciando que viene el rey en el camino. Dejaban de hacer todo lo que estaban haciendo.
Dejaban de hacer todos. No, ha visto aún más todavía, que dice que en China, en Japón, hermanos, son mucho más disciplinados, son mucho más reverentes en sus culturas. Y muchos hasta se postran en tierra, ¿ok? No es más, ni siquiera voltean a mirarlo. Simplemente se agachan, se postran y están hasta que pase todo, ¿ok? Pero ni siquiera mirarlo. ¿Me explico? Eso es sobajarse uno mismo. Es decir, prácticamente lo que implica es, hermanos, darle reverencia a un ser superior. Hacer reverencia ante un ser superior. ¿Y quién es el ser superior? Es Dios, hermanos. Este hombre se sobajaba, hermanos, mostrando su inferioridad ante Dios. Lo opuesto a eso es la soberbia, es la altivez, es la arrogancia. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, llevándole el mensaje, dice nuestro Dios que permitas que su pueblo salga para que le adore en el monte. ¿Qué fue lo que dijo el Faraón? Que no conocía, que no sabía quién era. ¿Quién es ese Dios para obedecerle? Con una actitud de ¿qué? De prepotencia, de despotismo, de arrogancia, de vanidad, de rebeldía. ¿Se da cuenta? ¿Quién es ese Dios? ¿Cuánta gente tiene esa actitud hacia nuestro Dios hoy en día? Yo no tengo por qué hacer esto, yo no tengo por qué hacer aquello, yo no tengo por qué hacer el otro. Cuidado. Cuidado cuando provoquemos la ira de Dios, hermanos. Este faraón, ¿sabe cómo vino obedeciendo a nuestro Dios? Cuando lo humilló, ¿cómo, hermano? Matándole hasta tu propio hijo. Exactamente, hermano. Cuando descendió el ángel de mortandad y le dio muerte a su primogénito, a su hijo. Ahí fue donde se rindió y dejó ir al pueblo de nuestro Dios. ¿Es necesario que perdamos algo para que nosotros nos dobleguemos ante nuestro Dios? Sí, a veces se revela. A veces sentimos que no necesitamos a Dios en nuestras vidas, hermanos, pero llega un momento en que la vida nos pone en aprietos, en enfermedad o algo por el estilo, y empezamos a clamar a Dios. Este hombre ciertamente se humilló, se humillaba ante nuestro Dios, se sobajaba ante nuestro Dios. ¿Cómo? Reconociendo que su pecado también, ¿ok? Ante Dios reconocía ciertamente que Dios es un ser superior, mostrando un temor ante nuestro Dios, y decía: Señor, sé propicio a mí. Se golpeaba el pecho: Señor, sé propicio a mí, yo, ¿qué dice? Pecador. Mientras que el otro decía: no, hombre, yo soy el hombre el más justo de toda la tierra, soy el más justo. Cuando la Escritura nos dice, hermanos, que no hay un justo, ni siquiera uno, excepto nuestro Señor Jesucristo. Gracias en la historia que nos narra el Señor, el que se humilló ante nuestro Dios, el que reconoció su inferioridad ante nuestro Dios, el que tuvo temor a la ira de nuestro Dios, el que buscó el perdón de Dios, dice que descendió a su casa justificado. Y aquí hay algo más hermoso. Por eso, hermanos, la virtud de la humildad. Si una persona le dice que es humilde, le está presumiendo. Y por ahí dicen: dime de qué presumes, y te diré de qué escaseas. ¿Ok? Entonces, la humildad es una virtud, es una cualidad en la cual, hermanos, se tiene que aprender de ella, se tiene que cultivar, trabajar en ella,
para poder alcanzar la virtud de la humildad, para llegar a ser humildes realmente. Y es por eso que el Señor nos da estas grandes lecciones. Por algo el Señor nos dice en Mateo, vaya conmigo, en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, versículo 29, cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados. Así es, mi hermano. Mateo 11, versículo 28 al 30. Mi hermano Cecilio, ¿lo tiene, mi hermano? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Okay. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjese esta palabra del Señor, hermano. Aquí el resultado de todo esto, ¿cuál es? En el versículo 29, el resultado. El yugo es fácil y ligera. Déjame explico más, hermano. Si nosotros llegamos a obtener la virtud de la mansedumbre y de la humildad, ¿cuál es el resultado según el texto? Hermano Fabián, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ok? Y el Señor no dice cuando te mueras. En el momento en que tú pones en práctica estas cosas. Por eso cuando se habla de aprender, es aprender de mí, dice el Señor. Es matano. Implica, caray, bueno, déjame decirle así. Aumentar en aumentar en conocimiento, aprended, ok, aprended, aumentar en conocimiento de mí. El Señor no está diciendo de Moisés, no está diciendo de Abraham, ni de Jacobo, ni de José, de nadie más. Aprendan de quién, de mí, ok, de mí, que soy manso y humilde. Esa palabra, acuérdense, manso, praupatía. ¿Qué significa manso, hermanos? ¿Qué es para usted la palabra manso? Tranquilidad. Apúntelo. Es praupatía. ¿Qué es manso? Ya lo he dicho yo en diferentes ocasiones. ¿Se acuerdan? Eso, mi hermanita. Docilidad. ¿Qué es dócil? Le dice a un niño, ven para acá. ¿Y qué es lo que hace el niño? ¿Verdad? Bueno, los que son bien educados. Porque los que no son bien educados dicen, no me venga usted. Es la misma distancia. Pero los que son bien educados sí vienen. ¿Ok? Entonces, docilidad, ¿se acuerdan? Se lo configuraba como un caballo que fue ya domado. En el español le llamamos obediente. Obediente, exactamente. Habla en sí de la obediencia. Ajá, sí. Si usted quiere domesticar a un león para tenerlo como mascota en su casa, ¿qué tiene que hacer? Amansarlo. Y va a estar muy difícil. Mejor póngale en bozal y ya se quita de problemas. ¿Okay? Manso, dócil, obediente. Aunque eso es lo que significa. Aprendan de mí, que soy obediente y humilde.
Aún nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por algo el Espíritu dice, precisamente en Hebreos capítulo 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Dice que fue oído a causa de su temor reverente, y por cuanto era hijo, aprendió la obediencia. ¿Cómo está eso? ¿Qué acaso el hijo no era obediente a su padre estando allá en la eternidad? Estando en la eternidad sí era obediente a su padre, pero estando aquí, humanamente, hermano, aprendió la obediencia. ¿Siendo qué? Siendo humano. ¿Ok? Dice, y Cristo en los días de su carne, de su humanidad, Él aprendió a ser obediente a su Padre estando en nuestra propia humanidad. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa esto? Que los mandamientos de nuestro Dios no son ¿qué? Nada gravosos. Como el mismo texto dice en Romanos capítulo 10, Dios nos está pidiendo de que subas al cielo, que vayas a Marte, que vayas a Júpiter. Dios no te está diciendo que tienes que bucear el océano y llegar hasta el abismo. O sea, no te está pidiendo en un lenguaje más simple. Dios no te está pidiendo cosas imposibles, sino fáciles de hacer. Hermano Cecilio. El problema, hermano, es que nosotros los humanos se nos hacen gravosos por motivo de que somos arrogantes y soberbios. Porque la palabra de Dios, si uno se apega a ella, primero hay que aprender a ser manso, o sea, soportar. Sí. Soportar agravios y todo eso. Pero a veces no somos así. Mucha gente, hermano, le pide a Dios que sane, o a algún compañero hable de ellos, y cuando no lo hacen le echan la culpa a Dios. Y ahí hay problemas. Exactamente. Entender que Dios es el dueño de todo. Sino que más bien le decimos, ¿para qué me hiciste que viniera? La arrogancia del humano, y es lo que nos lleva al fracaso. Exactamente, hermano, nos lleva a la derrota, ¿no? Al lado opuesto. Sí, porque no recordamos que la misma Biblia dice que el que aterra con Dios le va bien, ¿no? Buen punto. Gracias, mi hermano. Ciertamente, hermano, es todo lo opuesto cuando hacemos lo contrario. No, por eso, si en realidad queremos ser dichosos, aún estando en este mundo, aún estando en esta humanidad, hermanos, podemos hacerlo, pero para eso tenemos que alcanzar estas virtudes, estas cualidades, como lo que es el ser pobre en espíritu, es decir, el ser humilde. El Señor, en esa lección que le daba a aquellos que confiaban en sí mismos, lo mirábamos allá en Lucas capítulo 19, en el sentido de que aquel publicano que se humilló ante nuestro Dios, que mostró su temor a Dios, que reconoció su culpabilidad, dice que éste descendió justificado a su casa. Y mire esto, el día en que usted y yo partamos de este mundo, ¿cómo descenderemos a nuestra morada? A los 3 metros bajo tierra, a eso me refiero, a la muerte. ¿Cómo vamos a descender? Justificados, es decir, absueltos de nuestros pecados, perdonados de nuestros pecados, o condenado. ¿Cómo? Se da cuenta que aquí la cuestión es, ¿qué hago yo? Cada uno en lo personal, uno debe de meditar en esto. Y si yo no quiero llegar a un lugar eterno de tormento, pues tengo que hacer lo que el Señor me dice. Si en realidad confío en Él, como lo señalamos al principio, si yo leo la Biblia es porque confío en Dios, porque creo en Él y confío en Él, y porque estoy más que predispuesto en hacer que su voluntad. Ya eso vino nuestro Señor Jesucristo a mostrarnos. Cristo, hermanos, fue un gran predicador, fue un hombre grandemente sabio, inteligente, pero Él mostraba todo eso, hermanos, a través de sus acciones.
A través de su vida misma daba testimonio de la verdad de nuestro Dios. Es por eso que nosotros, principalmente, hermanos, los que predicamos la palabra de nuestro Dios, por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Okay? No solamente aquí en la iglesia, aún en la casa, hermanos, aún en la casa, nuestras palabras tienen que convencer a su esposa, a nuestros hijos, ¿okay? De lo que estamos diciendo es verdad, porque mi vida da testimonio de eso. Ya no vamos a hacer como antiguamente, que primeramente le decíamos a nuestros hijos, si viene el abonero, dile que no estoy, ¿verdad? Si viene esta persona, si viene tu tío, dile que no estoy. Y si viene tu tía, dile que no estoy. Y después, cuando le echaban a mentir al niño, le decían, no andes diciendo mentiras, es malo. Y entonces, ¿por qué tú dices que esto y que el otro? ¿Por qué es que cuando viene mi tío le diga que no estás, si estás aquí en la casa? Les enseñamos a qué, a mentir. Y luego cuando queremos aplicarles corrección, ¿qué pasa? Hay problema. Sí. Es por eso los dichos, hermano, que escupe para arriba le cae en la cara. Déjame apuntarlo también. Ahí va otro dicho apuntado ahí. Ok. Por eso, hermanos, qué importante es que en realidad pongamos en práctica lo que el Señor nos dice, para que de esta manera, ciertamente, hermanos, podamos nosotros ser un buen representante de nuestro Dios. Filipenses capítulo 2, termino con este punto. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ok. Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. ¿Qué significa? Se sobajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todo lo que el Señor padeció, todo lo que el Señor sufrió, hermanos, óigalo bien, todo lo que el Señor padeció, todo lo que el Señor sufrió, eso vino a alterar su carácter, vino a alterar, hermanos, su relación con Dios, vino a perjudicarle. A veces me dicen a veces a la gente que dice, no, yo no creo en Dios. Porque dicen, si existiera Dios, no existiera tanta maldad. Yo una vez le rogué a mi padre por esto, por aquello, y me ignoró. O que a veces hay tanta maldad, que hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro. Y ¿sabías tú que aún nuestro Dios fue víctima de la maldad de los hombres? Escúchelo bien. Dios fue víctima de la maldad de los hombres. Porque, y de los suyos, de su pueblo. Porque ¿qué hizo su pueblo con su hijo? ¿Qué hicieron? Hay un pasaje bíblico, hermano, que dice, Pablo aconseja dándole gracias a Dios en todo. Amén. No está diciendo que estés bien. Aún en las malas, en lo que nos pase, sea lo que sea, sí. Dale gracias a Dios, porque eso es ser positivo. Ciertamente. Haya pues en vosotros este sentir, es decir, hermanos, este pensar, este deseo, esta actitud, okay, el ser iguales al Señor. Esto al Señor, ¿a dónde lo llevó? A la gloria de su Padre. Hebreos 12:2. Si queremos nosotros ir a la gloria de nuestro Dios, hermanos, seamos humildes, seamos pobres en espíritu, para que entonces se aplique a nosotros la bienaventuranza. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomarnos un receso, un descanso, luego regresamos
a la adoración a nuestro Dios. Hay visitantes de nosotros. Vamos a levantarnos y saludarles. Bendiciones, hermanos.